En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, bienvenidos a una entrega más de la liturgia de la palabra. Hoy, martes 19 de octubre del año 2021, de la semana 29 del tiempo ordinario. La Iglesia recuerda a santos Juan de Brebeuf, Isaac Jogueb y compañeros y San Pablo de la Cruz. El color litúrgico es verde. Las oraciones por la misa es por los cristianos perseguidos. Bien, en la primera lectura, continuamos con esta lectura de la carta que Pablo les escribe a los romanos. Esta vez daremos lectura al capítulo 5, versículos 12, 15, del 17 al 19 y del 20 al 21. Hermanos, así como por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado entró la muerte, así la muerte llegó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Ahora bien, con el don no sucede como con el delito, porque si por el delito de un solo hombre murieron todos, cuánto más la gracia de Dios y el don otorgado por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, se ha desbordado sobre todos. En efecto, si por el delito de uno solo reinó la muerte, por un solo hombre, con cuánta más razón los que recibieron la abundancia de la gracia y el don de la justicia reinan en la vida por uno solo, Jesucristo. Así pues, como el delito de uno solo atrajo sobre todos los hombres la condenación, así también la obra de justicia de uno solo procura para todos los hombres la justificación que da la vida. En efecto, así como por la desobediencia de un solo hombre todos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo todos serán constituidos justos. De modo que, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado tuvo poder para causar la muerte, así también la gracia de Dios, al justificarnos, tenga poder para conducirnos a la vida eterna por medio de Jesús, nuestro Señor. Palabra de Dios. Aquí hacemos una exégesis, regresarnos al Génesis, o sea, conocer la historia de cómo es que sucede la perdición del hombre y cómo sucede la salvación del hombre. Obviamente para los romanos, cuando se les habla de que por un solo hombre entró al pecado, pues era así como tener conocimiento de la Torá y sobre todo del primer libro en los primeros capítulos. Cómo es que la desobediencia de nuestro padre Adán arrastra a toda la humanidad. Y aquí hay que ver, y aquí da la razón Pablo, de qué es el pecado. Y es lo que yo muchas veces les he dicho. Pecado no es lastimar a Dios. Pecado es quitar los ojos de Dios. Porque aquí lo está diciendo, así como por un solo hombre entró el pecado en el mundo, ¿sí? Por el pecado entró la muerte. Y así la muerte llegó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Cuál fue el error de Adán? ¿O cuál fue el error de la primer pareja? Vamos a ponerlo de esta manera. El primer error de la pareja, tanto de Adán como de Eva, fue escuchar a ese otro personaje que aparece. Dejaron de ponerle atención a Dios, dejaron de obedecer a Dios y pusieron sus ojos, pusieron su atención y pusieron su obediencia en ese otro ser. Ese es el pecado.
poner los ojos en otro lado, poner la atención en otro lado, poner la escucha en otro lado. Eso es pecado. ¿Cuál fue la consecuencia? La muerte, porque la descendencia completa de Adán y Eva vino en una descendencia donde ya no escuchaban a Dios. Hay que recordar que cuando Dios descubre que ellos habían comido del fruto que les había prohibido comer, inmediatamente fueron expulsados del paraíso. Eso significa que fueron expulsados de la presencia de Dios y ya no platicaban uno a uno, tú a tú con Dios. Dejaron de tener esa gracia de comunicarse con Dios Padre. Y aquí es donde entra Jesús, porque inmediatamente dice, ¿qué es lo que trae Jesús? Trae un don. Y aquí Pablo lo compara. Ahora bien, con el don no sucede como con el delito. Porque si por el delito de uno solo murieron todos, con el don de la gracia de un solo hombre, que es Jesucristo, se desborda automáticamente en todos. ¿Qué es lo que nos lleva a la salvación? Ya lo habíamos dicho en otras lecturas, la fe. La fe es lo que nos va a justificar. Pablo se lo decía constantemente, tanto a los apóstoles, Pedro, Santiago, cuando tuvo el encuentro con ellos, se lo decía a los romanos en los primeros capítulos, que ya lo hemos estado leyendo. La fe es lo que nos va a justificar. La fe es lo que nos va a llevar a la salvación. Por eso aquí dice, si por Adán, si por un solo hombre entró la muerte, también por un solo hombre y por el don de la gracia que él trae y por la fe que nosotros tengamos en él, va a venir la salvación. Y por último dice, donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia. Donde abunda el no poner los ojos en Dios, sino en ponerlo en todos lados menos en Dios, cuando nos damos cuenta del error, sobreabunda esa gracia de no nada más poderlo ver, de poderlo escuchar, sino de integrarnos a Él. Que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, empieza a morar en uno y uno se hace uno en la obra, en la fe, en la justificación, en todo lo que uno va haciendo, se empieza a ser uno con el Espíritu y se empieza a ser uno con el Hijo y se empieza a ser uno con el que envió al Hijo. Ese es el don, esa es la gracia de la justificación, ese es el don que Jesús nos trae en su presencia, en escucharlo, en hacer vida lo que Él siempre nos propone, hacerlo vida. Por eso dice, tenga poder para conducirnos a la vida eterna por medio de Jesús nuestro Señor. Hay que escuchar a Jesús, hay que adherirnos a Jesús, porque Jesús, portador del Espíritu Santo, nos va a dar la fuerza y la naturaleza para poder recibir el don de la salvación. Bien, del Evangelio continuamos con el evangelista Lucas, hoy precisamente que es ayer que fue su día. Hoy leemos el capítulo 12, versículos 35 al 38. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, estén listos, con la túnica puesta y las lámparas encendidas. Sean semejantes a los criados que están esperando a que su señor regrese de la boda, para abrirles en cuanto llegue y toque. Dichosos aquellos a quienes su señor, al llegar, encuentre en vela. Yo les aseguro que se recogerá la túnica, los hará sentar a la mesa y él mismo les servirá. Y si llega a medianoche o a la madrugada y los encuentran en vela, dichosos ellos. Palabra del Señor. Aquí a lo mejor no hay que verse tan literal, o sea, no hay que andar con la túnica puesta y la lámpara encendida todo el día, ¿no? ¿A qué se refiere? A estar listos siempre para la acción, estar siempre listos para el llamado.
Porque aquí compara Jesús con aquellos criados que esperan la llegada del Señor, ¿sí? Cuando regrese de las bodas para abrirles en cuanto llegue y toque. La primera aseveración no dice que va a llegar de noche, no dice que va a llegar de madrugada, nada más dice cuando venga de la boda. Eso significa cuando esté el Señor, ¿sí?, listo para llegar. El segundo ejemplo que nos da es cuando llegue, que están esperándolo en la boda, y cuando llegue y toque. Dichosos aquellos que lo encuentre en vela. Vela es vigilar, estar al pendiente. Si llega a medianoche o a la madrugada y los encuentra en vela, dichosos ellos. A medianoche o a la madrugada. ¿Qué significan estos dos términos? A la medianoche es la parte más oscura de la noche. A la medianoche es la parte más oscura de la noche. Y en la madrugada es la parte más pesada del sueño. Se dice que la madrugada es precisamente la cuarta hora, que es cuando nuestro cuerpo está totalmente relajado, cuando nuestro cuerpo está totalmente en un descanso profundo, y es donde nuestros sentidos muchas veces no están tan agudos, no están tan presentes. Por eso dice a la medianoche y a la madrugada. Pero también la primera parte dice cuando regrese de la boda, no dice a qué hora. Bueno, ¿cuál es el llamado a fin de cuentas en todo esto? Que estemos siempre atentos, que estemos siempre vigilantes, que estemos atentos a las señales. Porque el Señor siempre nos va a estar, nosotros no sabemos la hora. Por lo tanto, el Señor siempre espera que nosotros estemos ahí. Y aquí hay algo muy interesante. Dichosos aquellos a quienes su Señor, al llegar, los encuentra en vela. Yo les aseguro, Jesús lo dice, yo les aseguro que se recogerá la túnica, los hará sentar a la mesa y Él mismo les servirá. Formarán parte del banquete que el Señor prepara para aquellos que lo esperan, para aquellos que lo siguen, para aquellos que le son fieles. Pablo ya lo dijo, ¿sí? Para aquellos que tienen el don de escuchar a Jesucristo y a partir de la escucha y de la fe tienen la justificación y la salvación. Estemos atentos, estemos en vela, no descuidemos nuestros sentidos, a la hora que sea, en el momento que sea, estemos siempre en vela, en oración. Bien, la oración colecta para este día, martes 19 de octubre del año 2021, de la semana 29 del tiempo ordinario, donde celebramos o recordamos a Santos Juan de Brebeuf, Isaac Jogues y compañeros, y San Pablo de la Cruz, nos dice: Señor Dios, que en tu inescrutable providencia quieres asociar a tu iglesia a la pasión de tu Hijo, concede a tus fieles que por perseguidos a causa de tu nombre, el espíritu de paciencia y caridad, para que sean hallados testigos fieles y veraces de tu promesa. Por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina y es un solo Dios, en unidad con el Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Así sea. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hermanos, Dios los bendiga.